a Edwin Black, ¿verdad? Periodista, escritor premiado, defensor de Israel. Y también tenemos aquí a Gil White, que le estará interpretando a las preguntas que nosotros le haremos a Edwin. Y esperamos que todos seamos edificados, bendecidos a través de esta entrevista que haremos a Edwin Black, que trae una información importante sobre el eugenismo. Y nosotros vamos a estar pendientes para que cada uno de los que escuche, ¿verdad? Puede usted marcar, ya sabe, de una vez aquí directamente a la radio, y sabremos que Dios tendrá la respuesta a lo que usted, ¿verdad?, pregunte. Muy bien, bienvenidos Edwin, bienvenidos también Francisco, de verdad Gil, que estás aquí con nosotros. Son bienvenidos a este su programa, Un Mensaje al Corazón. Así también agradecemos, por supuesto, a Raimundo Romero, director de esta programación, que siempre da el apoyo para nosotros. Muy bien, estamos aquí, preséntense por favor aquí con el público, ¿verdad? Den un saludo y entraremos después a las preguntas. Adelante, Francisco Gil, por favor. Bueno, pues nada más para saludar a todo tu auditorio, Benjamín, y presentarles al historiador y periodista Edwin Black, que es autor de una investigación muy importante sobre el tema del eugenismo, que lo rescató del olvido. Este es el tema que, bueno, yo lo voy a dejar que él hable sobre esto, pero nada más una breve introducción. Es el movimiento nazi alemán, tenía un programa eugenista, que de hecho comienza esta ideología en Estados Unidos, algo que estaba, que había caído en el olvido de la conciencia histórica de los occidentales, y el que rescató este tema con una documentación muy cuidadosa en el año 2003 con un libro que se llama War Against the Weak, la guerra contra los débiles, es el señor Edwin Black. Y lo que documenta ahí es que las ideas del movimiento nazi alemán de hecho vienen de Estados Unidos, de un movimiento que tuvo un gran florecimiento en Estados Unidos, y de ahí esas ideas se exportaron a Alemania con el financiamiento de los grandes monopolistas estadounidenses que estaban detrás de este movimiento. Muy bien, Gil, buena explicación, sintetizada, pero muy buena introducción. Ahora una pregunta para Edwin, ¿verdad?, que está aquí con nosotros, que es el escritor premiado defensor de Israel. ¿Por qué es importante defender a Israel? Por favor, tradúcele a Edwin esto. Edwin, why is it so important to defend Israel? Well, it's important to defend Israel because Israel and the Jewish people are the font of democracy in the world. It's true, and everyone knows they're the only democracy in the Middle East, but the concept of democracy itself was set forth in Leviticus 25:10. Go forth and spread liberty throughout the land. Es muy importante defender Israel porque el pueblo judío es la fuente de la democracia en todo el mundo. Todos sabemos que Israel es la única democracia en Oriente Medio, pero además la idea misma de la democracia viene del pueblo judío, específicamente de Levítico 25:10, y es decir que el acervo democrático tiene su origen en la Biblia. Correcto. Muy bien, ¿algo más que quieras ampliar al respecto? ¿Por qué es importante defender a Israel? Por favor, Edwin. Something else you would like to add, Edwin, about why it's important to defend Israel? It's important to defend Israel because defending Israel means overcoming falsehood. Every person has a duty to overcome falsehood. And the only way Israel can be attacked is by spreading falsehoods to people who do not know the history and the facts. Es importante defender a Israel porque es una manera de retar y contradecir las falsedades que la gente está escuchando, y la única manera de atacar Israel es con falsedades. Entonces es importante para que la gente conozca la verdad, participar en la defensa de Israel. ¿Me puedes dar la cita de nuevo de Levítico para leerla al público, por favor? You would like to have the Leviticus citation to read it to the public, the one you, so that's Leviticus 25:10. Before he does that, tell him those words are inscribed on the Liberty Bell in the United States, and the word federal, and you have your own word, federale. Federal means
covenant. Estas palabras de Levítico 25:10 que usted va a leer, Pastor Benjamín, están inscritas en la Campana de la Libertad en Filadelfia, Right. en Estados Unidos. Y inclusive la palabra federal tiene su origen en la alianza. Eso es lo que originalmente quiere decir. Entonces, 25:10. A ver, tú léelo, chécalo, a ver si concuerda, por favor. Dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Means Well, so translated to English, it means, and you will bless the 50th year, and you will preach liberty throughout the land to all its inhabitants. that's correct. And Israel has been true to its promise given thousands of years ago. That's exactly the type of state Israel has become. Could you repeat that, Evan? Israel has been true to its mission, and that's exactly the type of state that Israel has become. Que Israel ha sido fiel a su misión, es decir, a su misión de libertad, y ese es el tipo de estado en el que Israel se ha convertido. Momentito. Israel is a Jewish state, but every Christian feels at home and at liberty in Israel. Dice, Israel es un estado judío, pero todo cristiano que vive en Israel se siente en su casa y en libertad en Israel. Correcto. ¿Y cómo es que llegó a esta decisión de defender a Israel, Edwin? Edwin, how did you come to the decision that it was important for you to defend Israel? Well, my parents are Holocaust survivors, and I understood immediately that the remnant of the destroyed communities gathered in Israel. Mis padres son sobrevivientes del Holocausto y entendí que los sobrevivientes, que el remanente de Israel se había podido refugiar, que el remanente del pueblo judío se había podido refugiar en el Estado de Israel. Por lo tanto, es importante defenderlo. In other words, they didn't find a new land. They went back to their original land. En otras palabras, no encontraron una nueva tierra, sino que se regresaron a su tierra original. And in all, not just the Balfour Declaration, which itself was not a legal document, No solo en la Declaración de Balfour, que en sí no era un documento legal, but in all the international treaties and agreements which cited the language of the Balfour Declaration, pero en todos, sino además en todos los documentos y tratados que citan la Declaración de Balfour, they all said the Jews will return to their original land in Israel. todos dicen que los judíos regresarán a su tierra original en Israel. On the other hand, all the Arab nations, which were created at the same time, Por contraste, todos los países árabes que fueron creados al mismo tiempo were invented and contrived for political purposes and oil. fueron inventados por razones políticas y que tenían que ver sobre todo con el petróleo. Muy bien. ¿Qué nos podrías comentar así rápidamente antes que nos invites a las conferencias que vas a dar, Edwin? ¿Qué es exactamente el eugenismo y qué importancia tiene conocer este tema? Before you tell us about the conferences that you are here to give, could you explain to us briefly what eugenics is and why is it important? Eugenics began as a wacky notion in England at the end of the 19th century. El eugenismo comenzó como una extraña idea en Inglaterra a finales del siglo XIX. And the idea was to calculate a mathematical means, a predictive means, where a wealthy, intelligent man could marry a wealthy, intelligent woman, and out would come wealthy, intelligent children. Y la idea era encontrar una forma científica o pseudocientífica para que una persona adinerada pudiera
un hombre adinerado pudiera encontrar una mujer adinerada, se casaran y tuvieran hijos, un hombre adinerado e inteligente pudiera encontrar una mujer adinerada e inteligente y tuvieran hijos que igualmente fueran adinerados e inteligentes. But his ideas were exported to the United States at the same time that Mendel's principles of heredity were rediscovered in 1901. Estas ideas se exportaron a Estados Unidos al mismo tiempo que los principios de Mendel para la herencia genética fueron redescubiertos. And they were bastardized into a theory of racial supremacy. Y todo esto fue distorsionado para producir una teoría de supremacía racial. And the idea was to get rid of all people, to subtract all people who did not have a white, blonde, blue-eyed, Germanic extraction. Y la idea era deshacerse de toda la gente que no tuviera una fisonomía rubia, blanca, de ojo azul. And that includes all the Mexicans in the United States after 1848 from the Treaty of Hidalgo. Y eso incluiría a todos los mexicanos que vivían en Estados Unidos después de 1848. But also white people with brown hair. Pero también gente, digamos, blanca, de tez blanca, con cabello oscuro. Meaning the Appalachians, the hillbillies. Lo cual habría incluido a gente que consideramos blanca, pero de las clases bajas, como les llaman hillbillies. And the idea was to subtract 10% of the population at a time. Y el programa era eliminar 10% de la población, o sea, de irse de 10 en 10%. And they would keep taking off 10% until there was no one left except 1% of the population. Irían quitando a la gente que no era blanca y güera de 10 en 10% paulatinamente hasta que ya no quedara nadie que no fuera como ellos. And the methods were marriage prohibition. Los métodos para eliminar a la gente que no fuera... would you like to specify, Edwin, forgive me for interrupting, would you like to specify that this was Germanic? Because I don't know if you mentioned that. I did say Germanic. Perdón, I didn't translate, yeah. Forgive me. No traduje una explicación de Edwin, que es que este complejo de apariencia al que él se refiere estaba asociado con la ascendencia germánica. ¿Okay? Y entonces el programa era eliminar a toda la gente que no tuviera esta fisonomía para eliminar a la gente que no tuviera ascendencia germánica. ¿Okay? Por eso decíamos que esto luego se vuelve el nazismo alemán. So, they would eliminate people by several means you were beginning to explain. They would eliminate people by marriage restriction and marriage voiding between races. Ok, entonces uno de los métodos para eliminar a la gente que no era germánica era producir restricciones al matrimonio y deslegitimar algunos matrimonios que ya se habían consumado. Okay, entre gente considerada de extracción germánica con gente que no. And they had giant concentration camps. Y crearon campos de concentración gigantes called sanitariums. Llamados sanatorios. But the number one solution was gas chambers. Pero la solución que más les interesaba era cámaras de gas. And when they couldn't, legal gas chambers. Cámaras de gas legales. And when they couldn't do that, they then went to forced surgical sterilization. Y cuando no pudieron hacer eso, they couldn't do that because of legal reasons. Right, they couldn't pass the legislation. Cuando no pudieron hacer eso por razones legales, entonces la siguiente estrategia se volvió la esterilización forzada, es decir, operaciones quirúrgicas para esterilizar a la gente que no tenía ascendencia germánica. And this was exported all over the world, including Nazi Germany. Y esto se exportó a todo el mundo, incluyendo a la Alemania nazi. And to Veracruz in 1932. Y a Veracruz en 1932.
a sterilization law. Lo de Veracruz se refiere a una ley de esterilización forzada que se aprobó. Esto me hace recordar un poco Éxodo capítulo 1. Fíjese, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoce a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Estoy tocando el tema. Dice, y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón ciudades, almacenes, Pitón, Ramasés. Pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios, ¿verdad?, tenían a los hijos de Israel. Ahorita se lo traduce esto. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, ¿verdad?, haciendo el barro, el ladrillo y todo lo demás. Y habló el rey de Egipto esto. Dice, a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, para que entiendan las personas que nos están escuchando lo que están explicando ahorita, ¿verdad? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Sin embargo, sabemos que más adelante todos los niños de Egipto eran lanzados, ¿verdad?, al río, y los devoraban aún, pues, los animales, ¿verdad?, todos los lagartos y todo lo demás, para acabar con el pueblo de Israel. Me suena como un poquito relacionando esto de cómo terminar. ¿Le parece bien, pastor, que haga una paráfrasis en vez de leer todo eso? Claro. Porque tomaría demasiado Tú, por tiempo. favor. So he's telling us that what you're talking about when you explain eugenics reminds the pastor of a passage in Exodus where it's telling the story of how the methods by which the Egyptians would decide how to kill the children of Israel. I don't know if you're familiar with the passage. I can read the beginning of it if you want. Desde que lanzaron al río aquí. So it says, ¿dónde empiezo? No, este empieza desde aquí, pero digo, acá es donde lanzaban al río. So it's El versículo Just a minute. 22. It's Exodus what? So it's Exodus 1. Exodus 1:1? Yeah. No, To start, the beginning of chapter 1. All right, beginning of chapter 1. Y todo el capítulo. So it's talking about how they would throw the children of Israel to the alligators and so forth. Uh-huh. So it says here, throw every child that is born into the river, and any daughter preserve her life. Es decir, lanzaban a todos los niños al río para que fueran So devorados. the argument of the Pharaoh is there's too many Jews. They're reproducing too much, so we're going to cull them. This is what's being Well, related. this was done constantly with the slaying of the firstborn. It was Right. not just the first time during the Exodus. So Period. I'll read just a tiny part of the passage. He says, "Look here, the children. Forgive me. Look here, the people of the children of Israel is bigger and stronger than we are. Let us then be wise, so that it doesn't multiply, and it should happen that if war comes, the people of Israel Will rise will up. join our enemies and fight against us." This is the well-known passage that sets up the entire sequence. Say that. Right, exactly. So then they start discussing how they're going to And- call the people of Israel. And his reading has hit on the pith of the problem. La lectura que usted acaba de hacer pone el dedo en la llaga. And that is that the people who did this in all the countries, in Mexico, in Nazi Germany, even in Nazi Germany, in the United States, were the elites and people who thought that they were going to make a better world, progressives, liberals, a better world by eliminating everybody else. Dice, las personas que hicieron el programa eugenista en México, en la Alemania nazi, en Estados Unidos, en otros países,
precisamente lo que estaban haciendo era, ellos eran la aristocracia, digamos, la gente de la élite, y se querían deshacer de la gente pobre, de la gente trabajadora, y vendían el programa como un programa liberal progresista. And it's interesting that Francisco is actually attracted to this question because of this neutron of hate that comes from the elites. Y a Francisco lo que le interesa es que, say that again. You're actually attracted to this topic because of looking at the elites and how they. Sí, está diciendo que lo que me interesa a mí es justamente la ideología de las élites de poder, ¿no? Cómo estas ideas se volvieron tan comunes y tan favoritas de las élites de poder. And what happened when Moses led the children out of Egypt? Y pregunta, ¿y qué es lo que pasó cuando Moisés lideró la salida del pueblo de Israel de Egipto? First reparations, financial reparations in the history of mankind. Estas fueron las primeras reparations. How do you say that in Spanish? Reparations? Reparación. ¿Se dice reparaciones? Cuando sí. Ok, este fue el primer caso de reparaciones en la historia de la humanidad. Because as the Jews went out of Egypt, they were given gold and silver. Porque a la hora que salían los judíos de Egipto, se les dio oro y plata. This is to mean in payment for their services. Payment for their en pago slavery. por sus servicios como esclavos del faraón. In addition, the world was revolutionized by the idea that all people are created equal. Y el mundo fue revolucionado por la idea de que todos somos creados iguales. And they will no longer be dominated. Y que ya no serán dominados. And their only master shall be God. Y que el único Señor será Dios. And God's law. Y la ley de Dios. Sí, algo voy a ser muy atrevido. Espero que esto no traiga consecuencias, pero las armas biológicas que se usan a través de los años y décadas, gobiernos y reinos, tienen un propósito. No voy a mencionar el coronavirus, ¿verdad? Pero ¿cuántas armas biológicas se han usado para terminar con parte de la población, crecer económicamente en algunos países, naciones, dañando a otras poblaciones, creando incluso, ¿verdad? Perdón lo que voy a decir, pero tú sabes a qué me refiero, Francisco, y puedes considerarlo que pudiera decir que estamos viviendo tiempos similares, manifestándose de otra forma, nada más lo que acabamos de leer aquí, ¿no? All right, this is kind of hard to translate. He says, I'm going to say something risky now, but we live in a time of biological weapons. I'm not going to mention coronavirus. He says, but, or Negra Modelo virus. O el virus de la negra modelo, dice. So we are living in times where we have to worry about biological weapons. Not only the germ, but what the germ does to the human being. No solo el virus, sino lo que o el agente biológico, sino lo que le hace a las personas. And to society. Y a la sociedad. And in eugenics, they believed that, and in eugenics, they believed that people were subhuman and were human viruses and had to be eliminated. De hecho, en el eugenismo se representaba a ciertas poblaciones como subhumanos, comparables con un virus y que por lo tanto tenían que ser eliminados. And the people behind these theories were not wearing masks and working out of basements. They were wearing three-piece suits and working out of boardrooms and college auditoriums. Y la gente trabajando en este movimiento no estaban vistiéndose con máscaras en laboratorios subterráneos, vestían traje y corbata y enseñaban en las mejores instituciones. This was the medicalization
of racism. Esta fue la medicalización del racismo, es decir, que el racismo fue representado como un problema de salud pública. And because they thought that prostitution was a genetic trait passed on from mother to daughter, Y porque pensaban que la prostitución era un rasgo genético que se transmitía de madre a hija, they thought this was the main avenue of eugenics into Mexico. esta fue la estrategia para meter el eugenismo a México. Muy bien, es un tema muy interesante. ¿Qué les parece si invitamos a las conferencias que se van a dar para que la gente pues asista, ¿verdad? ¿En qué lugar estarán las conferencias? Si tiene algún costo, dónde se pueden inscribir, ¿verdad? Al respecto de las conferencias que Edwin Black estará compartiendo. Por favor, Sí, Francisco. mira, va a dar 2 conferencias Edwin Black en la comunidad judía. Esas son para la comunidad. La primera es hoy mismo en Ramat Shalom y mañana hablará no sobre el eugenismo, sino sobre el tema de IBM y el holocausto en la escuela Yavne. Pero está dando 3 conferencias más sobre el eugenismo que están abiertas a todo el público. Esas serán en el Museo de Memoria y Tolerancia el martes a las 5:30 de la tarde, después en el ITAM a las 6 de la tarde el miércoles y el jueves en la UNAM a las 6 de la tarde, en el Auditorio García Maínez, Facultad de Derecho. Correcto, todos invitados y para algún teléfono para mayor información, por favor. Sí, les pedimos que por favor se registren en nuestra página, que es www.faces Fundación, eso se escribe FACES Fundación, todo junto, .com/, Edwin Black, escrito todo junto, Edwin Black. Y ahí en esa página pueden ingresar para ver todo tipo de información sobre las conferencias y sobre el eugenismo, y pueden registrarse para apartar su lugar para las conferencias. Muy amable, correcto. Gracias por su atención. Queremos decirle que el 14 de febrero estará invitada especial en la Iglesia El Buen Pastor